Nos habíamos quedado en la pregunta 45, la pregunta 46. Usted está atendiendo en el lugar a una niña de 7 años que cayó 6 metros desde un techo y perdió el conocimiento. Ahora está flácida e inconsciente. Pulso carotidio en 100 por minuto. ¿Cuál de los siguientes pasos se debe practicar a continuación? ¿Clave? ¿Clave? ¿Qué marcarían? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada vez que tengamos riesgo de injuria cervical, lo primero que hay que hacer es estabilizar columna, pero abrir vía aérea. ¿Cuál es la maniobra para abrir la vía aérea sin lesionar, sin hacer injuria cervical? La luxación de la mandíbula, ¿no? Entonces, la tracción de la mandíbula nos ayuda a abrir vía aérea sin hacer injuria cervical. Clave de la 46, la alternativa D. (47) Un niño se atora con un trozo de caramelo duro, trata de toser, pero no puede toser, hablar ni respirar eficazmente. Las compresiones abdominales rápidas no son eficaces para desalojar el caramelo y el niño pierde el conocimiento y cae al suelo sin esfuerzo respiratorio. Después de abrir la vía aérea con una elevación de lengua mandíbula, ¿cuál de las siguientes acciones debe efectuar a continuación? Clave B, ¿no? Hay que verificar si está el cuerpo extraño en la vía aérea, ¿no es cierto? Solo si es que lo vemos, ¿no? Sacamos si es que lo vemos. Si no lo vemos, no lo sacamos, ¿no? 47, clave B. 48. La maniobra de Heimlich sirve para expulsar cuerpo extraño en vía respiratoria. Básicamente es incrementar la presión a nivel intraabdominal torácico. Torácico, ¿no es cierto? Aumentamos la presión para que por diferencia de presiones expulse el objeto. Clave D. 49. Señale lo correcto. La maniobra de Heimlich en la RCP se realiza en un niño consciente y de pie. ¿De acuerdo? Se coloca los brazos detrás del... se pone la persona, el resucitador, detrás del paciente y los brazos en la parte infradiafragmática y se comprime hacia arriba y hacia atrás, con fuerza. Clave D. 50. El primer y más común síntoma de intususcepción es dolor. Recuerden, la intususcepción es un dolor, pero no es un dolor constante, sino es un dolor ondulante, por ciclos. Y estas crisis de dolor cada vez van a ser más frecuentes. Y eso lo que va a ocasionar es que casi siempre la necrosis es más evidente, ¿no es cierto? Entonces son dolores recurrentes con llantos inconsolables y que después cesan espontáneamente, pero cada vez esos episodios de dolor van a ser más frecuentes. 50, clave A. ¿Cuál es más o menos la edad, el grupo etario de un paciente con intususcepción? 6 meses, ¿no? En promedio 6, 8 meses es el grupo etario. A diferencia de la estenosis hipertrófica de píloro, que es más o menos 3 a 4 semanas, ¿no es cierto? La estenosis hipertrófica de píloro, la edad frecuente es 3 a 4 semanas. En cambio, la edad frecuente de intususcepción son 6 meses, 6 a 8 meses. ¿No? Eso tenemos que tenerlo claro. A ver, algunas cosas del cuadro clínico de la invaginación intestinal o intususcepción. Primero,
puede haber un antecedente de infección respiratoria o digestiva previa, es de inicio súbito, hay crisis de llanto por dolor tipo cólico importante que duran 2 a 3 minutos, puede haber sudoración, palidez, flacidez, vómitos, distensión abdominal, y las heces típicas en jarabe de grosella no se dan al comienzo, sino se dan en la parte final, cuando ya hay lesión de la mucosa intestinal. Clave A. 51. El divertículo de Meckel puede invaginarse y provocar intususcepción, sí. Secretar ácido gástrico y perforarse, también. Provocar obstrucción intestino delgado, también. Ulcerarse y provocar hemorragia, también. El divertículo de Meckel es la causa más frecuente de anemia por pérdidas sin ningún aparente pérdida de sangrado. Cuando hablamos de divertículo de Meckel, cuadro clínico característico puede ser obstrucción intestinal, evacuaciones sanguinolentas y diverticulitis. Clave E. ¿Cuál es la causa más frecuente de apendicitis en niños? Hiperplasia linfoide. Epidemiología más frecuente en varoncitos, preescolares y adolescentes, menos del 11% en lactantes. Obstrucción del apéndice fecal, más frecuente hiperplasia de folículos linfoideos. Fecalitos, parásitos, cuerpo extraño son causas más raras. Clave C. Causa de síndrome doloroso abdominal, excepto. ¿La neumonía puede dar dolor abdominal? ¿Qué es neumonía? Neumonía basal derecha, ¿no? Diagnóstico diferencial de dolor linfociliaco. Clave E. Todas. 54. Por la madrugada usted es consultado porque un niño de meses, ¿cuántos meses? Sí. Porque un niño de 8 meses, varón, súbitamente está con vómitos y ha hecho 2 deposiciones sanguinolentas. Le sugiere sales de hidratación. El niño sigue decaído, ya no hace deposición y sigue vomitando, tornándose irritable. Usted sugiere la consulta de urgencia. Al examen está despierto y deshidratado, distendido. ¿Su sospecha es? ¿Clave? A ver, ¿por qué no es una intoxicación alimentaria? Ok, ya, uno. ¿Qué otra cosa más? Por la edad, ¿no? Es imposible que un niño de 8 meses coma comidas que normalmente tengan mayonesa, alguna cosa que tenga staph, ¿no? ¿Ah? Bueno, no, es poco probable, ¿no? Nada es imposible en medicina, es verdad. Pero es bastante poco probable. Ok, tercer punto. ¿Qué les llama la atención? Ya no hace deposiciones, ¿no es cierto? Entonces, sigue caído, no hace deposiciones y sigue vomitando. Cuando uno piensa de repente en una intoxicación por staph, el cuadro es agudo, fiebre, vómitos y finalmente diarrea. Pero no es al revés, ¿no? Que los vómitos persistan y acabe la diarrea. Entonces, ahí, sobre todo con distensión abdominal, uno debe sospechar en intususcepción. ¿De acuerdo? Clave, la alternativa C. Niña de 1 año cursa con anemia ferropénica más sangrado rectal sin dolor abdominal. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Clave? ¿B? D, divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel es un diagnóstico diferencial de ¿qué cosa? De apendicitis. Únicamente cuando se obstruye, ¿no es cierto? La obstrucción del divertículo de Meckel me puede dar apendicitis. Ahora, ¿qué cosa es el divertículo de Meckel? ¿Ah? No, embriológicamente, ¿qué cosa es?
es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico que no ha involucionado en forma completa. ¿De acuerdo? Entonces, es un rezago de conducto ónfalo-mesentérico que casi siempre ese conducto ónfalo-mesentérico tiene como característica mucosa ectópica, ¿no? ¿Cuál es la mucosa ectópica más frecuente? Gástrica. Por esa razón es que provoca microsangrados. ¿Cuál es el diagnóstico para la prueba diagnóstica para decir que es divertículo de Meckel? ¿Ah? Gammagrafía. Clave D. El tipo más frecuente en intususcepción es iliocecal. Es obvio, ¿no es cierto? Por la diferencia de diámetros, ¿no? La más frecuente que puede haber intususcepción. Clave A. 57. La comprobación del diagnóstico de malrotación intestinal se hace por... ¿Clave? ¿Qué me ayuda a yo ver si hay malrotación? Reparos anatómicos, ¿no es cierto? El reparo anatómico que tengo que fijarme es el ángulo de Treitz, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el ángulo de Treitz? No, es un poquito antes. Ajá. Entre la tercera y cuarta porción del duodeno, ¿no es cierto? Entre la tercera y cuarta. Entonces, el ángulo entre la tercera y cuarta porción del duodeno es el ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? Por arriba de ese ángulo de Treitz se habla de hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, generalmente ese ángulo de Treitz es lo que nos va a ayudar a ver si hay malrotación intestinal o no. ¿Perdón? Es que normalmente está ¿a qué lado? El ángulo de Treitz. ¿Al lado? Izquierdo, ¿no es cierto? Este es el lado derecho, el lado izquierdo, hay la caída. Entonces, cuando se va al otro lado, significa que hay malrotación. ¿Ah? Puedes verlo de diferentes maneras, ¿no? Puedes verlo de repente con una imagen, ¿no? Llámese tomografía, o llámese, qué sé yo, ecografía donde pueda yo visualizar el duodeno, que es bien difícil, pero también se puede ver a través de el examen, ¿no? El laparoscópico, de diferentes maneras, pero tienes que localizar ese ángulo y ver dónde está en la posición, para que yo pueda definir que hay malrotación, ¿no? Clave B. Puede hacerse un tránsito intestinal y mirar bien también, ¿no? Eso. Acerca de la atresia duodenal, es cierto. Clave. La evaluación radiológica patognomónica es la imagen de la doble burbuja, ¿no es cierto? Y implica aire a nivel del estómago y otro a nivel del duodeno, por debajo de la obstrucción. Por encima de la obstrucción, perdón, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes que más frecuentemente tienen riesgo de atresia duodenal? Los niños con síndrome de Down. Clave C. 59. Acerca de la estenosis pilórica hipertrófica, es falso. Clave D. ¿Perdón? No,
signo de la cuerda se puede ver, pero es un signo que ya no se usa porque implica contraste. ¿Ah? Sí, se puede acompañar de ictericia. Es poco frecuente. ¿Ah? Es la B. La confirmación diagnóstica siempre es por imágenes. Es falso. O sea, no necesariamente puedes hacer diagnóstico con imágenes. Puedes hacerlo clínicamente. No hay una causa específica, ¿no? Pero sí se ve, se asocia a ictericia. Clave D. En relación a la apendicitis aguda, todo lo siguiente es cierto, excepto. ¿La D? La D es correcto. La C, no causa leucocituria, ¿no? Recuerden que apendicitis, diagnóstico diferencial de ITU, ¿ya? Los dos pueden tener leucocituria. A ver, existen varias causas de leucocituria sin necesidad de infección urinaria. A ver, mencióname 3 por lo menos. 3 causas de leucocituria sin que tengan infección urinaria. Aparte de la apendicitis. ¿Ah? Ya, enfermedad renal crónica, ok, puede dar leucocituria, ¿ya? ¿Ah? No necesariamente da leucocituria, podría dar si hay una uretritis, ya, ok. ¿Qué más? Causas más frecuentes. Que no sean infecciosas. ¿Ah? Que no sean infecciosas. ¿Ah? Un síndrome nefrítico puede dar leucocituria, ¿ya? Un lupus puede dar leucocituria. Un tumor de Will podría dar leucocituria. Deshidratación puede dar leucocituria. Fiebre puede dar leucocituria. Eso es lo más clásico. Yo tengo un niñito de 6 meses, no tiene... Sí. ¿Ah? No. Si yo tengo un niñito de 6 meses o 8 meses, ¿no? Y tiene fiebre, primero hay que bajarle la fiebre antes de tomar el examen de orina, porque puedo tener leucocituria por la fiebre y puedo decir que es una infección urinaria sin serlo, ¿no? Igual la deshidratación, tengo que hidratarlo primero antes de hacer el examen. La alternativa correcta es la alternativa C. 61. En una radiografía simple del abdomen, ¿cuál de las siguientes imágenes es característica de vólvulo de sigmoides? Obviamente la distensión de la asa sigmoidea. A ver, ¿qué pacientes están en riesgo de vólvulo? ¿Qué pacientes tienen riesgo de vólvulo? Malrotación, ok. Pero sí, pacientes que ustedes ven siempre, pacientes con constipación crónica y megacolon, ¿ya? Todos esos pacientes que tienen estreñimiento crónico, que defecan cada 4 o 5 días, ¿no? Y tienen un megacolon, un dólico megacolon, esos tienen alto riesgo de hacer vólvulos, ¿no? Clave C. 62. Lactante de 3 meses de vida, que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores tipo cólico y algunos vómitos. Tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue prematuro, pesó 900 gramos al nacimiento y tuvo dificultad respiratoria importante. Que precisó ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de su cuadro clínico? ¿Clave? A ver, ¿por qué no es una intususcepción?
Ok, la edad no es la característica. ¿Qué más? ¿Por qué más no diría, pues, no tiene intususección? El tiempo de enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? ¿Mm? Un mes, ¿no? Un mes con ese dolor, ¿sería una intussusección? Entonces, esas dos cosas me ayudan a descartar intususcepción, ¿no es cierto? Ahora, obviamente nos dan bastantes datos para sugerir que esto sea una estenosis del colon secundaria a una NEC previa, ¿no? Que ya tiene una NEC y ya ha tenido una estenosis por fibrosis, ¿no? Entonces, estos pacientes siempre tienen riesgo de hacer obstrucciones por bridas y adherencias, ¿de acuerdo? ¿Qué patologías asociadas a la prematuridad uno tiene que evaluar en la etapa del lactante? Porque, ok, ya uno ve al neonato en la etapa prematuro, y cada vez vamos a ver más prematuros de 900, 1000, 1200, 800 gramos, y que ya están lactantes. Entonces, ¿qué cosas debo yo evaluarlo? Viene la emergencia de un lactante con antecedente de prematuridad. ¿En qué debo tener cuidado? Por ahí escuché algo. Displasia broncopulmonar. ¿Qué pasa si ese niño me viene con SOP? Y un SOP, crisis de broncoespasmo, score 7. Si lo ve chiquito, uno tiene que preguntarle, ¿fue prematuro? Le van a decir, sí. ¿Con cuánto peso nació? 900 gramos. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? No le van a preguntar, ¿tuvo displasia? Porque no va a saber. ¿Qué le tiene que preguntar? ¿Ah? ¿Estuvo en ventilador? Estuvo 3 días en ventilador. ¿Eso le sirve? ¿Qué? Por ahí escuché la palabra mágica. Oxígeno. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con oxígeno? Estuvo más de un mes con oxígeno y si le dicen sí, tienen que llamar al asistente. Porque ese chiquito se descompensa rápido. Niños con antecedentes de displasia broncopulmonar y con crisis broncoespasmo moderado a severo, debe hospitalizarse. Rápidamente se pueden descompensar. O sea, no los deben subestimar. ¿De acuerdo? Eso es para su vida diaria. ¿No? Es una cosa. Segundo punto, ¿qué más deben evaluar en un lactante que fue prematuro? Retinopatía. Ok, eso es por consultorio. Ok, retinopatía, mirar retinopatía. ¿Qué más? ¿Ah? Bueno, si hizo hemorragia en la etapa de prematuro, va a estar con algo de secuelas. Pero, o sea, en la etapa de lactante, ¿qué más deben ver? Bueno, ok, crecimiento y desarrollo, pudo que no crezca mucho, que tenga cosas, pero, o sea, algo que te debe llamar la atención. Por ejemplo, dice, un prematuro, luego está de un niño de 1 año, 2 años, ya 3 años prematuro, y que dice, me duele la cabeza. ¿Mm? Perímetro cefálico normal, no había alteración de perímetro cefálico, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tomografía? ¿Ecografía? Al examen físico, ¿qué tienen que hacer de todas maneras siempre? ¿Ah? Tienen que medirle la presión arterial. Todo niño prematuro siempre tiene riesgo de compromiso renal. Tiene hipoperfusión renal, tiene riesgo de trombosis. Entonces, un niño prematuro que viene después de tiempo que no ha sido evaluado, no ha sido seguido, y viene con dolor de cabeza, tienen que medirle la presión arterial. Y eso no lo hacen casi nunca en emergencia. ¿Ya? Entonces, tienen que ustedes tener niño de riesgo, saber qué cosa tienen que hacer. ¿Ya? Bien, seguimos. (63) Niña de 10 días de vida, afectada con síndrome de Down, presentes del 5.º día vómitos casi continuos, los primeros días alimenticios y posteriormente biliosos. Existe estreñimiento y ha perdido peso. La auscultación cardiorrespiratoria no detecta alteraciones. El abdomen está excavado. El cuadro clínico es sugestivo de hernia diafragmática.
¿Qué opinan? D. Estenosis duodenal congénita, ¿no es cierto? Yo puedo tener la primera porción, la segunda porción del duodeno. Si tuviera la primera porción del duodeno obstruida, los vómitos todavía no serían biliosos. Lo más probable es que sea en la segunda porción, para que sea bilioso. Y obviamente, como no pasa más líquido, va a quedar con el abdomen excavado. Clave D. Y además es síndrome de Down. 64. Paciente de 12 años de edad con historia de diarrea, dolor abdominal y vómitos. 6 horas antes ingirió alimentos en ambulante. ¿Cuál es el diagnóstico? Clave D, ¿no? Y si le dijera que se había ido al Chifa y comió un arroz chaufa y 12 horas después presentó esos, Bacillus cereus. Bacillus cereus, ¿no? En este caso es toxina estafilocócica, clave D. (65) Un lactante de 8 meses de vida presenta una historia clínica de estreñimiento crónico que alterna con diarreas malolientes. Se le realiza una manometría anorrectal donde se demuestra la ausencia de relajación del esfínter interno. ¿Cuál es su diagnóstico? Hirschsprung. ¿Por qué no es un estreñimiento funcional? ¿Cómo debería yo esperar? A ver, ¿cómo diferencia un Hirschsprung de un estreñimiento funcional? Un niño que no le gusta las verduras, no le gusta la fruta, no toma agua y hace cada 2 días, inicialmente porque no había fibra, y después como le duele, se aguanta, ya no hace, y se acumula las heces y al final hace cada 4 o 5 días, hace distensión del colon y agranda su colon, y finalmente un año después viene con molestias severas. ¿Cómo lo diferencio de un Hirschsprung? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tacto rectal. ¿Qué voy a esperar en el tacto rectal en una constipación crónica funcional? ¿Ah? Que la ampolla rectal esté llena, ¿no? Llena de heces. En cambio, en el Hirschsprung, ¿cómo está la ampolla rectal? Vacua. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ampolla rectal llena en el estreñimiento funcional y vacua en Hirschsprung. ¿Por qué? Porque el problema no está en la retención, sino está básicamente en que no hay una relajación del esfínter interno. 65, clave E. ¿Y cuál es el problema en la enfermedad de Hirschsprung? Aganglionosis, ¿no? Si le hacen una biopsia, que por ahí escuché que alguien quería hacer una biopsia, ¿qué encontrarían en la biopsia? ¿Ah? Ausencia de plexo mientérico o de agua. Y el submucoso es de Meissner. Clave E. (66) Todas las afirmaciones sobre fiebre reumática son verdaderas excepto una. ¿Clave? ¿D? ¿Sí? ¿La E? No, parece que... A ver. Vamos a hacer un repaso de fiebre reumática porque han venido algunas preguntas en esto y la verdad fiebre reumática no lo vemos.
O sea, ya es una enfermedad que creemos que no hay y no la estamos repasando. Y han venido los exámenes. Entonces, eso no lo tengo en la anterior, eso recién lo estoy poniendo ahora, viendo que en estos últimos exámenes ha habido preguntas de fiebre reumática. Primero, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, afecta al tejido conectivo y presentación aguda o subaguda. Básicamente está dado por una secuela retardada de una infección faríngea. El agente etiológico es el estreptococo del grupo A. Hay predisposición genética y los órganos afectados son el corazón, las articulaciones y el sistema nervioso central. El compromiso cardíaco es el más importante y da una pancarditis, ¿no? Es decir, pericarditis, miocarditis, ¿no? Una lesión completa y endocarditis. La lesión cardíaca es la única que se considera patognomónica. Anatomopatológicamente hay unos nódulos que se llaman los nódulos de Asher. La endocarditis va a consistir en una valvulitis verrucosa, puede provocar ingurgitación valvular, estenosis de la válvula mitral. El cuadro clínico clásico generalmente va precedido por una faringitis unas 2 a 4 semanas previa de estreptococo. Puede haber adenomegalias submaxilares o laterales o cervicales, acompañado de disfagia, fiebre alta o moderada, dolor abdominal, exantema escarlatiforme, y el diagnóstico está dado por los famosos criterios de Jones, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de Jones? Criterios mayores y criterios menores, ¿no? Vamos a ver. Los criterios mayores. Un criterio mayor es la artritis, ¿ya? Es la manifestación más común de la fiebre reumática, la artritis. 70% de los casos tienen artritis. ¿Cómo es esta artritis? Es una artritis poliarticular, es decir, de varias articulaciones. Rodillas, codos, tobillos son los más afectados. Es una artritis migratoria y es aguda, ¿ya? Hay cambios, ¿no?, a nivel de eritematosos, a nivel de articulación. Signos Celsius, responde dramáticamente al tratamiento y no deja secuelas. Eso es lo bueno de la artritis y la fiebre reumática, que no deja secuelas. A nivel de carditis, ocurre en el 40-50% de los casos. Síntoma principal a veces va a ser taquicardia, puede haber un soplo secundario a una insuficiencia mitral o aórtica, una pericarditis, una cardiomegalia y puede haber signos de falla cardíaca. El eritema marginado ocurre en menos del 10%, es un rash no pruriginoso, serpentiniforme y eritematoso. Es mucho más prominente en el tronco y en las porciones proximales de extremidades. No se encuentra el eritema marginado en cara y es rápido, desaparece rápidamente. En cuanto a los nódulos subcutáneos, es mucho más raro, solamente el 2 a 10% de los casos. Son nódulos duros, no dolorosos, no pruriginosos, móviles, entre 0.2 y 2 centímetros de diámetro, son simétricos, únicos o en grupo. En las superficies tensoras de articulaciones, cuero cabelludo o en la columna. No van a ser transitorios y duran por semanas. La carditis está asociada a los nódulos subcutáneos. Y finalmente la corea de Sydenham, que es 15% de los casos, es más frecuente en niñas, promedio de 8 a 12 años. Es un trastorno neuropsiquiátrico donde hay movimientos involuntarios sin ningún objetivo específico y asociados a hipotonía. Puede haber inestabilidad emocional, hiperactividad, ansiedad, obsesión y compulsiones. En cuanto a los criterios menores, ya vimos los criterios mayores. Dijimos que era la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos, el eritema marginado, la carditis y la artritis, ¿no? Entonces, esos son los criterios mayores. En cuanto a criterios menores, habíamos hablado de artralgia, fiebre, que se presenta en forma temprana, reactantes de fase aguda incrementados, BCG o PCR, leucocitosis, alfa-globulinas aumentadas y alteraciones en el EKG. ¿Qué alteraciones se ven en el EKG en fiebre reumática? El espacio PR incrementado. Para el diagnóstico hay que ver un antecedente de escarlatina reciente, un cultivo faríngeo, ASOs elevados,
y antígenos estreptocócicos. Y para diagnóstico con criterios de Jones son infección estreptocócica reciente y 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores, ¿no? El tratamiento va a estar orientado a eliminar el germen, controlar la inflamación y prevenir posibles secuelas. Es indispensable el reposo en la fase aguda, 2 a 3 semanas mínimos, y si hay carditis, 6 semanas. La corea de Sydenham en general puede permanecer inclusive un tiempo más y va a depender del compromiso inflamatorio, ¿no? Tratamiento antiinflamatorio puede ayudar, tratamiento antibiótico, penicilina besantínica. Clave C. Sobre miocarditis. ¿67? Sí. ¿Perdón? Claro, o sea, recuerda que la corea es un criterio, la corea SIGA es un criterio mayor, ¿no? Y se asocia también al compromiso de carditis, ¿no? Que va asociado a insuficiencias. No lo han tomado como ese sentido, sino que, o sea, como que si los dos van relacionados, ¿no? Si los dos te harían pensar en fiebre reumática. ¿No? No confundir con la artritis reumatoide, que es poliartritis simétrica migratoria, ¿no es cierto? La fiebre reumática no es simétrica, necesariamente, ¿no? A ver, 67. Indicar lo falso en las siguientes aseveraciones sobre miocarditis. ¿Clave? A ver, la miocarditis casi siempre en los niños está asociado a infecciones virales, ¿no? Estas infecciones virales van a provocar un compromiso del miocardio, con inflamación del miocardio, básicamente porque el virus entra al miocito, provoca endocitosis y provoca una replicación del virus en el miocito, ¿no? Como cualquier célula se replica y daña al miocito. Finalmente esto va a provocar la característica hipertrofia, la cardiomegalia asociado a insuficiencia cardíaca, que muchas veces puede ser irreversible dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, una miocarditis viral por adenovirus puede provocar una insuficiencia cardíaca que puede llevarla inclusive a una insuficiencia severa que puede llevar a trasplante. Entonces, generalmente está asociado a lesiones autoinmunes, ¿no? Asociadas al linfocito T, que trata de reconocer ese miocardio infectado como extraño. Cuanto a la respuesta inmune es precoz y agresiva, tendría un peor pronóstico. En realidad no depende tanto de eso, sino de la replicación viral y de la respuesta propia de cada organismo. 67. No, 67 es clave E, que está equivocado. 67 clave E. ¿Perdón? No, los test citotóxicos en realidad se activan sin necesidad de nada, porque es respuesta inmune innato. La respuesta inmune
ah, eh, nata, la otra es adquirida, es con linfocitos T CD4, ¿de acuerdo? O sea, pero generalmente cuando yo tengo una infección inicial, la primera respuesta de defensa ante cualquier infección viral o ante cualquier lesión de inclusión intracelular es los linfocitos T citotóxicos. 68. Señale la cardiopatía cianótica más frecuente en el niño. ¿Clave? ¿Clave? La cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el niño es tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son las 4 características de la tetralogía de Fallot? Hipertrofia del ventrículo derecho. CIB. Cabalgamiento de la aorta. Estenosis de la pulmonar. De los cuales, de esos 4, ¿de cuál depende más el pronóstico de la tetralogía de Fallot? ¿Del CIB? Del grado de estenosis de la arteria pulmonar. Si el grado de estenosis de la pulmonar es severo, entonces rápidamente va a haber un cambio en el shunt. Rápidamente va a haber mayor incremento de la presión en el ventrículo derecho y se hace cianótica más rápido. Normalmente la tetralogía de Fallot al inicio no es cianótica. Se hace cianótica a medida que la presión en el ventrículo derecho sea mayor. A ver, silencio. ¿Qué pasa si la estenosis de la pulmonar es muy leve? ¿Hay cianosis? ¿Qué pasa si la estenosis de la pulmonar es muy leve? ¿Habrá cianosis? La cianosis depende del shunt. Yo puedo tener un CIB, pero si la presión del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho, no hace cianosis. Tengo que tener una estenosis pulmonar suficiente para que aumente la presión del ventrículo derecho y cambie el shunt. ¿Sí? No, yo tengo un paciente con un CIB solo y nunca va a ser cianosis. Porque el shunt va a ser de izquierda a derecha. ¿Ya? Solo va, si tengo un CIB solo, nada más, claro, o sea, solo CIB, sin nada más que CIB, no va a ser cianosis. Tiene que haber alguna otra alteración más para hacer cianosis, ¿no? O sea, algo que me haga que mi presión en el ventrículo derecho sea mayor que el ventrículo izquierdo. Siempre y cuando, o sea, haya cambio en el ventrículo derecho, ¿no? O sea, siempre que haya... Depende del grado del CIB. O sea, si el CIB no cambia, o sea, no cambia las presiones, no va a haber cianosis. O sea, la idea está que cianosis es igual a cambio en el shunt. A ver, algunas cosas a recordar, a ver, silencio, con respecto a las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca y cardiopatías congénitas estructurales. Al nacimiento, lo más frecuente que puede causar insuficiencia cardíaca es corazón izquierdo hipoplásico, insuficiencia tricuspideo pulmonar severas. En la primera semana es el TGB, el ductus, el corazón izquierdo hipoplásico con anatomía muy favorable, es decir, que le puede ayudar, o drenaje venoso anómalo. Y al primer mes ya va la coartación de la aorta, estenosis aorta o shunt de izquierda a derecha amplios. Entonces, acordarse eso. Las cardiopatías congénitas son acianóticas si el cortocircuito es de izquierda a derecha y son cianóticas si el cortocircuito es de derecha a izquierda. La otra clasificación es por hiperflujo o hipoflujo, ¿no? El hiperflujo es aquellas características donde hay un incremento de la vasculatura pulmonar y por lo tanto va a haber un incremento de la presión en la pulmonar, ¿no?
por ejemplo, transposición de grandes arterias y cardiopatía de hipoflujo, la tetralogía de Fallot, donde hay, al contrario, una disminución en el calibre de la pulmonar que no llega sangre hacia los pulmones, ¿no? Bueno, esto ya habíamos comentado, las características de la tetralogía de Fallot, y aquí la clave era la alternativa A, ¿no? 69. Hipocratismo digital es expresión de hipoxia crónica. Algo que tenemos que tener en cuenta, la cianosis necesariamente me indica hipoxia, ¿sí o no? ¿Por qué? Ya. ¿Cuál es la definición de cianosis? ¿Ah? Hemoglobina reducida mayor de 5 ¿qué? 5 gramos por decilitro, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo hemoglobina reducida a más de 5 gramos por decilitro, yo tengo cianosis. Si yo tengo un paciente con una anemia de 7, con saturación en 85%, 80%, ¿hará cianosis? Nunca, ¿no? Por más que tenga hipoxia. Si yo tengo un paciente prematuro o un paciente neonato que tiene un hematocrito en 70 y está feliz de la vida, ¿hará cianosis? Sí, porque rápidamente puede tener hemoglobina reducida a más de 5, ¿no? Su hematocrito es 70, la tercera parte es 20 y tantos, ¿no? Tercia 26. Entonces rápidamente puede llegar a 5. Entonces, hemoglobina reducida es igual a cianosis y cianosis no necesariamente es igual a hipoxia, ¿no? 68, clave B. Perdón, 69, clave B. 70. La anomalía cardíaca más frecuente en los niños con síndrome de Down es ¿C y B? El canal AB, canal aurículo-ventricular. Defecto en los cojinetes endocárdicos, ¿no? 70, clave A. 71. Son características de la tetralogía de Fallot, excepto la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo suele ser grave. Falso, no, es a nivel del ventrículo derecho. Clave C. 72. La cardiopatía cianótica más frecuente en el periodo neonatal es TGB, ¿no? Transposición de grandes. Eso sí, tienen que acordarse. Cardiopatía congénita cianótica más frecuente en niños, Fallot. Cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la etapa neonatal, transposición de grandes vasos. Cardiopatía en general más frecuente en niños, CIB. ¿No? Clave C. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica que produce cianosis más tardía? Fallot, ¿no? Y como dijimos, a veces puede no dar. Tetralogía de Fallot. Una de las siguientes premisas no existe en la tetralogía de Fallot. Clave C, D. Es una cardiopatía de hipoflujo, no es una cardiopatía de hiperflujo. Y por esa razón, por ser una cardiopatía de hipoflujo, como no llega sangre hacia los vasos pulmonares, ¿cuál es el riesgo? Por ser una cardiopatía de hipoflujo, por lo tanto no llega sangre por los vasos pulmonares, no llega sangre
a los pulmones, ¿cuál es el riesgo? Hipoxia, pero ¿cómo se llama eso? Que lo puede matar inclusive. Crisis de hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, las crisis de hipoxia son las complicaciones más serias que puede tener un paciente con tetralogía de Fallot. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de sangre que le llega a los vasos pulmonares es bien poca. El retorno venoso en general que llega hacia los vasos pulmonares es poca, por lo tanto no va a haber suficiente cantidad para oxigenar los tejidos en los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Normalmente, si un paciente está llorando, está muy irritable, eso puede provocar una mayor hipoflujo pulmonar. Y ese mayor hipoflujo pulmonar podría provocar mayor hipoxia y provocar que esa crisis de hipoxia se agrave y poder morir. Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo una crisis de hipoxia? ¿Mm? ¿Qué hacemos en paciente que tiene crisis de hipoxia? ¿Mm? Primero, tratar de tranquilizarlo, ¿no? Podemos inclusive haber una sedación consciente, relajarlo, si tiene dolor, analgesiarlo y tratar de mejorar el retorno venoso. Por eso es la posición de cuclillas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la clave incorrecta es la alternativa D, 74D. 75. ¿Cuál no es una causa de insuficiencia cardíaca en el lactante? No, hasta los 5 años. Glomerulitis postestreptocócica, ¿no? Generalmente los pacientes menores de 2 años no tienen estreptococo. Es bien raro en un niño menor de 2 años tener faringitis estreptocócica. Ahora, cuando hablamos de lactantes, según los americanos consideran lactantes hasta el año, o infant, ¿no? Nosotros consideramos hasta los 2 años. ¿Ya? En general, podemos tener manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca en la etapa neonatal y del lactante, que son poco difíciles de evaluar, ¿no? Por ejemplo, una característica típica es el cansancio al alimentarse, ¿no? El niño está lactando y se cansa luego de lactar. Hay pobre ganancia de peso, hay una palidez terrosa en la piel, sudoración fría y puede haber taquicardia en reposo. ¿Por qué la taquicardia en reposo? Básicamente para mejorar el gasto cardíaco, que probablemente es pobre, ¿no? Por esa misma redistribución de flujo y pobre llegado de flujo puede haber oliguria, frialdad distal y pulsos débiles. Si hay una congestión venosa pulmonar, entonces vamos a tener signos como distrés respiratorio, crépitos, sibilancias, tos, taquimia. Y si hay congestión venosa sistémica, puede haber hepatomegalia o edema testicular. Etiologías de insuficiencia cardíaca según su edad de aparición. A nivel neonatal, arritmias. Sobre todo bloqueo cardíaco completo. ¿En quiénes se dan, por ejemplo? Neonato con bloqueo AB. Mamás con lupus, ¿no? Madre con lupus puede provocar bloqueo AB en el recién nacido, ¿no? Y lupus neonatal. Es muy raro, pero tenían que tener en cuenta. Cardiopatías congénitas estructurales que habíamos mencionado, disfunciones cardíacas, malformaciones arteriovenosas, anemias severas. En el lactante puede haber arritmias, taquicardia supraventricular es la causa más frecuente, malformaciones arteriovenosas, Kawasaki, síndrome urémico hemolítico, sepsis. Y en el niño y el adolescente ya está la fiebre reumática.
Neonato con bloqueo AB. Etiologías de insuficiencia cardíaca según su edad de aparición. A nivel neonatal, arritmias. Sobre todo bloqueo cardíaco completo. ¿En quiénes se dan, por ejemplo? Neonato con bloqueo AB. Mamás con lupus, ¿no? Madre con lupus puede provocar bloqueo AB en el recién nacido, ¿no? Y lupus neonatal. Es muy raro, pero tenían que tener en cuenta. Cardiopatías congénitas estructurales que ya hemos mencionado, disfunciones cardíacas, malformaciones arteriovenosas, anemias severas. En el lactante puede haber arritmias, taquicardia supraventricular es la causa más frecuente, malformaciones arteriovenosas, Kawasaki, síndrome urémico hemolítico, sepsis. Y en el niño y el adolescente ya está la fiebre reumática, miocarditis virales, endocarditis bacteriana, pericarditis, cardiopatía congénitas, glomerulonefritis, postestreptocócicas, hipertiroidismo, etc. Clave D. 76. El factor fundamental de la disnea del niño cardíaco es... ¿Por qué tiene disnea los pacientes con compromiso cardíaco? Porque hay congestión pulmonar, ¿no es cierto? 77. Acerca de la fiebre reumática, lo falso es... Dedo, ¿no? Se define como portador de enfermedad cuando se aísla el estreptococo de las vías aéreas y tiene ASO positivo. No necesariamente. Tenemos que tener antecedente primero de que haya hecho la fiebre reumática y por eso necesitamos diagnóstico con criterios de Jones. Clave D. Sobre miocarditis todo es cierto, excepto... Clave D, ¿no? No se ha encontrado relación entre miocarditis y cardiomapatía dilatada posterior, es la causa más frecuente, ¿no? El soplo continuo en maquinaria o de Gibson a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo es característico de ductus arterioso persistente, ¿no? Irradiado hacia la espalda, si quieren. Clave E. 70. En un recién nacido con una transposición de grandes vasos con septo interventricular íntegro, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Clave. Cursa con una cianosis intensa de periodo neonatal. Verdadero. La silueta cardíaca suele ser normal con mediastino superior estrecho. Claro. ¿Por qué? Porque está al lado, la aorta está al lado derecho. ¿La corrección quirúrgica debe hacerse en las 2 primeras semanas? Sí, si no se muere. Salvo que tenga un ductus y un CIA, un CIB grande, ¿no? ¿Es esencial mantener el ductus abierto? Sí. Por eso que en un paciente que sospecha cardiopatía congénita cianótica y sospecha de transfusión de grandes vasos, el test de hiperoxia puede ser muy peligroso. ¿Saben qué es el test de hiperoxia? El test de hiperoxia consiste en colocarle oxígeno al 100% a un paciente para ver, con cianosis para ver si la presión de oxígeno está por debajo de 100, ¿no? Si la presión de oxígeno está por debajo de 100, hablamos de cardiopatía congénita cianótica. Pero si yo tengo un paciente con transfusión de grandes vasos y es ductus dependiente, ¿qué pasa si le pongo oxígeno? Se cierra el ductus y puede fallecer. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La alternativa correcta es la alternativa E. Listo. Ok, eso es todo. Gracias.